Cuando Luisa empieza su camino, Jesús la va instruyendo sobre lo necesario para poder llegar a vivir en esta divina voluntad. Y lo primero que le dice es el desapego del mundo exterior. Y dice, yo soy el único que merece ser amado. Mira, si tú no quitas este pequeño mundo que te rodea, esto es, pensamientos de criaturas, imaginaciones, yo no puedo entrar libremente en tu corazón. Este murmullo en tu mente es impedimento para dejarte oír más clara mi voz, para derramar mis gracias y para hacerte enamorar verdaderamente de mí. Yo soy el único que merece ser amado. Creo que ahí no hay problema. Ahí creo que todos entendemos que Jesús debe ser como el primer lugar para depositar nuestro amor. Y no solo el primero, sino el único. Ahí sí ya hay un poquito más de problema, porque entonces empezamos luego a decir, ¿y mi familia? ¿Y mi mamá? ¿Y mi papá? ¿Y mi hijo? Y en fin, todos los parentescos posibles. ¿Cuál será la solución para eso? ¿Cuál será la solución para que Jesús sea el único que merece ser amado? ¿Mandé? Ver a Jesús en ellos, amar a Jesús en ellos. Ese es el punto principal. Si no hacemos esto, ni siquiera estamos cumpliendo el primer mandamiento de Dios. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Si lo cumplo, entonces yo pregunto, ¿con qué amo a mi prójimo? Bueno, ese ya es desde una perspectiva divina. Pero normalmente amamos y ponemos en un mismo nivel nuestro amor. Y a veces el amor de Dios queda o al último o queda más abajo. ¿Estarían de acuerdo? ¿O les ponemos ejemplos? ¿Mejor no? ¿Ejemplos? Una mamá y un papá que aceptan al hijo en adulterio y los reciben felices de la vida. Una mamá o un papá que aceptan que su hija aborte. Una mamá o un papá que aceptan que sus hijos forniquen. Una mamá o un papá que aceptan a su hijo homosexual. ¿Seguimos? Una mamá o un papá que aceptan a que su hija se ponga un dispositivo. ¿Seguimos? No, ya. Ejemplos hay miles. Pero ahí lo que está pasando es que estamos anteponiendo el amor a la criatura al amor a Dios. Porque no nos interesa que mi hijo o mi hija o mi papá o mi mamá o quien sea, no me interesa lo que esté haciendo contra Dios. Yo lo acepto. Creo que es bastante claro. Entonces debemos amar a Jesús en todos. Debo quitar mi sentimentalismo. Debo quitar toda esa parte sensible que tengo. Es que mi hija es tan grande, qué bárbara. No, es una maravilla, tiene una inteligencia fenomenal. Y uno dice, oye, cálmate, calmadita, a ver. O sea, ¿de qué estás hablando? No, hombre, es que tengo una hija, wow.
No, por favor. O sea, vamos a ir midiendo las cosas y midiendo las palabras y midiendo a las personas. Vamos a ver a Jesús en mi hijo, en mi hija, y cuando mucho yo aceptaría decir, qué bárbaro, qué Jesús tengo. Bueno, qué manifestaciones de Jesús tiene mi hijo o mi hija. Pero eso también sería ya ir un poquito más allá de lo normal. Debo amar a Jesús en todos. Luego dice, si tú no quitas este pequeño mundo que te rodea, esto es, pensamientos de criaturas. ¿Qué son criaturas? Todo, todo. El perico que tengo en la jaula es tan bonito. Fifi, ¿sí? Mi abuelita, el jardín, mi coche que acabo de comprar. ¡Wow! Está chulo. Híjole, es que tengo unos deseos de un smartphone, un teléfono inteligente. En fin, cosas. Si tú no quitas estos pensamientos, estamos mal. Este mundo que te rodea. Imaginaciones. Y ahora sí nos metimos en camisa de 11 varas. Nos metimos con la loca de la casa, que es nuestra imaginación. Todo el santo día me la paso imaginando cosas. No sé si les pase lo mismo. Si hago esto, si hago lo otro, ¿qué pasaría si fulano, si sutano, qué pasaría si se estrella el planeta en la Tierra, ese que dicen que va a venir? ¿Qué pasaría? ¿Qué me importa qué pasaría? Lo único que estamos haciendo es ocupando el espacio que tenemos en nuestra mente para Dios, lo estamos ocupando en cosas de imaginaciones. Híjoles que vamos a hacer un viaje, wow, feliz, una cosa increíble. Son imaginaciones. ¿Se entiende? Sí, ¿verdad? Dice, si no quitas este pequeño mundo que te rodea, son munditos de corcholata. Nuestra voluntad es un mundito de corcholata. ¿Se acuerdan de las corcholatas? Cuando había corcholatas. Bueno, ahora ya ni sabe porque dice uno mundito de tapón. ¿Qué es eso? De tapa. No, mundito de corcholata es lo que tenemos en nuestro interior. Entonces, si tú no quitas todo esto, yo no puedo entrar libremente en tu corazón. Este murmullo en tu mente es impedimento para dejarte oír más clara mi voz, para derramar mis gracias y para hacerte enamorar verdaderamente de mí. Ahora llega el momento crucial. Introduzcámonos en nosotros mismos y respondámonos a nosotros mismos. ¿Lo llevo a cabo? O sea, ¿realmente esto puedo decir que soy yo? Cada quien con su respuesta en su interior. Prométeme ser toda mía y yo mismo pondré manos a la obra. Tú tienes razón en que no puedes nada, no temas, yo haré todo. Dame tu voluntad y eso me basta. Está Luisa diciendo, bueno, Jesús le pregunta, le dice que quiere hacer una imagen perfecta de él, desde que nació hasta que murió. Y entonces Luisa le dice, híjole Señor, ahora sí me la pusiste fácil. Y entonces Jesús le dice, a ver, vamos a ver qué te falta. Y Luisa le responde, me falta todo. Y es cuando Jesús le contesta esto.
¿sí? O sea, yo pondré manos a la obra, tú no te apures, yo lo hago. Lo único que quiero es que cumplas esto, que te dispongas a cumplir esto. A veces, cuando oímos esto y realmente estamos dispuestos, queremos hacerlo, lo primero que hacemos, ¿qué es? Preguntar cómo lo hago, ¿no? Decir, bueno, ¿y todo esto cómo le hago? Y viene la respuesta clave, así, una respuesta docta: abandónate. ¿Y qué es lo que sigue? ¿Y cómo me abandono? Pues abandónate. Bueno, sí, pero ¿cómo le hago? Abandónate. Bueno, sí, me abandono, pero ¿y qué? ¿Cómo le voy a hacer para lograrlo? ¿Sí estarían de acuerdo que siempre estamos con lo mismo? Y para entrar en la divina voluntad no es cómo, porque no se trata de yo hacerlo, sino se trata de dejar que Dios lo haga. Y por lo tanto yo debo desaparecer. El problema es que tenemos una costumbre que es naturaleza en nosotros. Todo lo hago desde mí. No sé si esto se comprende. Cualquier acción que yo emprenda la tengo que emprender desde mí hacia la acción. Lógico, cuando me dicen tienes que hacer esto, pero me dicen no hagas nada, digo, ahora sí ya no entendí. ¿Qué voy a hacer? Nada. Bueno, cosa necesaria de entender. El abandono y el desapego son dones, no son logros de la criatura, son dones de Dios. ¿De acuerdo? Está Luisa, el sacerdote que estaba con ella, como en muchas ocasiones les han de haber dicho a ustedes, llega el sacerdote y le dice a Luisa, oye, tú que estás tan cerca de Jesús, pídele por mí, ¿no? Qué lástima que ya se fue el padre, pero pídele por mí. Y le encarga a Luisa que le pida por algunas necesidades que tenía el sacerdote. Entonces llega Jesús, Luisa se acuerda, se lo dice al confesor, a Jesús, y entonces Luisa dice, Jesús se voltea, o sea, como una visión, dice, se voltea hacia el sacerdote y le dice, quiero que la fe te inunde por todas partes, como aquellas barcas que son inundadas por las aguas del mar. Y como la fe soy yo, siendo inundado por mí, que todo poseo, puedo y doy libremente a quien en mí confía, sin que tú pienses en lo que vendrá y al cuándo y el cómo y qué harás, yo mismo, según tus necesidades, me prestaré a socorrerte. ¿Lo hacemos? ¿Se fijaron lo que dijo? Si nos ejercitamos en la fe, en esa fe que Dios me rodee por todas partes, que Dios me tenga dentro de Él, en ese momento, sin que yo piense, fíjate, en lo que vendrá, sin que yo piense en cuándo, sin que yo piense en cómo, sin que yo piense en qué debo hacer, Él es el que va a resolver mi necesidad. Otra vez la pregunta, ¿lo hacemos? ¿Lo hemos hecho alguna vez?
Es más, hasta ya inventamos un refrán para decir que no a esto. ¿Se lo saben? Mandé. A Dios rogando y con el mazo dando. ¿Se acuerdan? ¿Qué quiere decir? Si yo le pido a Dios, pero yo voy a hacer mi luchita por mi parte. No vaya a ser que esté muy ocupado oyendo las peticiones de todos los que están aquí cuando acabo. ¿De acuerdo? Entonces, esto es el abandono. Ay, perdón. Dice, después ha agregado, si te ejercitas en esta fe, casi nadando en ella, en recompensa te infundiré en el corazón 3 gozos espirituales. El primero, que penetrarás las cosas de Dios con claridad y al hacer cosas santas te sentirás inundado por una alegría, por un gozo tal que te sentirás como empapado. Y esto es la unción de mi gracia. Entonces, primer gozo espiritual que nos va a dar si nos ejercitamos en esta fe. Vamos a entender a Dios, cosa que hasta ahorita no lo hemos logrado. Vamos a entender a Dios. Voy a entender qué quiere Dios, voy a entender el Evangelio por primera vez en mi vida. Voy a entender los escritos de Luisa y voy a entender las cosas de Dios que también soy yo, porque yo soy cosa de Dios. Voy a entender quién soy, voy a entender qué hago, voy a entender qué debo hacer si me ejercito en la fe. No más crisis existenciales. ¿Sí han oído eso? ¿O han caído en una crisis existencial? Sí, ¿verdad? Bueno, pues eso se acabó, porque vamos a entender, voy a penetrar en las cosas de Dios y yo soy cosa de Dios. Esto, o sea, esta parte me predispone al desapego. El segundo gozo es un fastidio de las cosas terrenas y sentirás en tu corazón alegría por las cosas celestiales. Generalmente podemos amar a Dios, sí. Podemos querer seguir a Dios, sí. Puedo pertenecer a diferentes grupos de la vela perpetua, de las almas del purgatorio, dame una manita para salir de aquí, en tantas cosas. Y en ese momento, o sea, estoy poniéndolo todo a un nivel santo. Pero llega el partido de fútbol del América contra el Guadalajara y wow, perdón, pero la misa, vieja, hoy no voy a misa. Viejo, ¿qué no vas a comprar las botanas para el partido? O sea, preferimos eso. Oye, fíjate que va a venir la comadre. Oye, fíjate que es la fiesta de mi hijo, de mi hija. Vamos teniendo cosas más importantes que Dios. Y vamos dejando de lado a Dios por las cosas del mundo, por lo que me llama la atención. ¿No se han fijado que todos nuestros gustos y nuestras diversiones nos estamos divirtiendo con la pasión de Jesús? Nunca han gritado porras y vivas y bravo, porque qué bonito le clavaron la mano a Jesús. ¿No? ¿Nunca ha gritado de alegría cuando patean a Jesús? ¿No?
Por favor. ¿Qué pasa cuando van a ver una película? Sexo, violencia, ¿sí? Ambición, triángulos. ¿Y eso qué es? Pecados capitales. ¿Qué pasa cuando se sientan enfrente de la televisión? ¿Lo han pensado? ¡Qué padre mataron a Jesús aquí! Híjole, estuvo re buena la película. Híjole, hoy me junté con mis cuates y nos fuimos a la cantina y bueno, estuvo de peluche. ¿Sí o no? Hoy me junté con mis amigas y me fui a jugar canasta. Sí saben de lo que hablo, ¿verdad? Bueno, ¿y eso qué es? ¿No es divertirse con la pasión de Jesús? ¿Lo hemos pensado alguna vez? No, ni siquiera me pasa por la mente. Si me dicen que tengo que renunciar a eso, digo, ¿pero qué tiene de malo? Por eso es que esto no es sencillo hacerlo desde la voluntad humana. Pero si yo me ejercito en la fe, es un gozo que Dios me va a dar el empezar a sentir fastidio por las cosas que antes me llamaban la atención. Y voy a empezar a sentir atracción por las cosas divinas. Eso es desapego. El tercer gozo es ahora sí un desapego total de todo. Y en donde antes sentías inclinación, sentirás un fastidio como desde hace tiempo lo estoy infundiendo en tu corazón y tú ya lo estás experimentando. Y por esto tu corazón será inundado por la alegría que gozan las almas totalmente desapegadas, que tienen su corazón tan inundado de mi amor, que de las cosas que las rodean externamente no reciben ninguna impresión. Y con esto llegamos al don del desapego. El desapego es un don, no es un logro personal. Y esto está desde el Evangelio. Esto no es exclusivo de Luisa. Desde el Evangelio tenemos esto. Cuando Jesús les pide a los apóstoles que vayan de dos en dos, ¿se acuerdan qué les dice? No lleves túnica, no lleves manto, lleva nada más un par de sandalias. O sea, vete sin nada, porque el obrero merece su paga. ¿Sí se acuerdan de eso o no? Bueno. Otra cosa que es importantísima, por favor, es importantísima. Dice en Mateo, esto es en Mateo, que les está hablando de lo mismo, dice, los envió Jesús después de darles estas instrucciones. No toméis camino de gentiles ni entréis en ciudad de samaritanos. Dirigíos más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Id proclamando que el reino de los cielos está cerca. Curad enfermos, resucitad muertos, purificad leprosos, expulsad demonios. Gratis lo recibisteis, dadlo gratis. Esto es importante, porque en ocasiones le ponemos precio, comerciamos con lo de Dios. En ocasiones hacemos realmente un negocio de Dios. ¿Sí? Y esta ciudad es el ejemplo clásico
de los dos polos de personas que viven de Dios. Personas que vienen por la devoción y vienen a veces a pie, peregrinaciones que vienen con mucha entrega para ver a la Virgen. Y miles de personas que se aprovechan de eso y viven de Dios. O sea, hacen recuerditos, hacen rosarios, hacen cosas y están continuamente viviendo de Dios. Perdón, pero eso no va ni siquiera con el Evangelio. Ni siquiera con el Evangelio. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ojalá. Le dice Jesús a Luisa, no quieras afligirte por esto. Lo que quiero de ti es que te abandones como muerta entre mis brazos. Eso nos lo está diciendo a nosotros también. Y yo pregunto, ¿qué hace un muerto? Nada. ¿Y qué será? ¿Qué tengo yo que hacer cuando Jesús me dice, abandónate como muerto en mis brazos? Nada. Dice, hasta en tanto tú tengas los ojos abiertos para ver lo que yo hago y lo que hacen y dicen las criaturas, yo no puedo entrar libremente, yo no puedo libremente obrar sobre ti. ¿No quieres fiarte de mí? ¿No sabes cuánto te amo y que todo lo que permito o por medio de las criaturas o por medio de los demonios o por medio mío directamente es para tu verdadero bien y no sirve para otra cosa que para conducir a tu alma al estado para el cual la he elegido? Hasta en tanto tengas los ojos abiertos para ver lo que yo hago y lo que hacen y dicen las criaturas. ¿Lo hemos hecho? Siempre estamos pendientes de lo que digan los demás. ¿O no? Siempre estamos pendientes de lo que suceda con los demás o lo que suceda conmigo. Y si hacemos esto, Él no puede entrar libremente en mí. Y luego la pregunta, ¿no quieres fiarte de mí? ¿Sí se fijan lo que está diciendo? ¿Creemos en Jesús? Sí. ¿Creemos en Dios? Sí. Diosito para aquí, Diosito para allá, Jesucito por aquí, Jesucito por allá. Gracias. Pero ¿realmente confiamos en Él? ¿Realmente tendremos conciencia de que todo lo que me pasa va dirigido por Él? Y de que todo lo que me pasa va dirigido para llevarme al punto donde Él me quiere. ¿Tenemos conciencia de eso? ¿Qué pasa cuando Dios por alguna razón permite o envía, no sé, algún problema, algún conflicto? ¿Qué pasa? Inmediatamente corremos ante Dios para decirle, Señor, échame la mano, quítame esto. Y va a decir Jesús, este hijo, esta hija realmente están locos. Por un lado me piden que los acerque, me piden vivir en mi voluntad, me piden ser hijos míos y por otro lado, yo les estoy dando todo lo necesario para hacerlo y ahora vienen, se quejan y me piden que lo quite. ¿Sí se entiende? ¿Realmente confiamos en Jesús? La pregunta es otra vez interior. ¿Confiamos en Jesús? ¿Realmente acepto lo que viene en mi vida
como enviado por Él y para mi bien? ¿Realmente lo hago? Cada quien que se responda. ¿No sabes cuánto te amo? A veces somos tan crédulos que confiamos en el amor humano. Confiamos en el amor de una persona, en el amor del esposo, de la esposa, de los hijos. ¿Y qué pasa cuando sucede esto? Que en muchas ocasiones nos defraudan, ¿sí? Y esto es el pan nuestro de cada día. Nos defraudan. Así que la pregunta es, ¿por qué la misma confianza que le tengo al amor humano no se lo tengo a Dios? ¿Por qué? ¿Porque no lo veo? Porque no lo conozco. Esa es la base. No lo conozco. Y por eso confío más en la persona que veo que en la persona que no veo. ¿No sabes cuánto te amo? Y que todo lo que permito, ¿qué quiere decir permitir en el ambiente de la voluntad de Dios? Voluntad permisiva de Dios. Acuérdense que la voluntad de Dios se expresa de 4 maneras. Voluntad permisiva, voluntad querida, voluntad ordenada y voluntad obrante. Pero todas son voluntad de Dios. La voluntad permisiva también es voluntad de Dios. Y si Dios permite determinada situación, es porque es benéfica para mí. El problema es que nunca lo veo. Y luego es todo lo que permito, ya sea por medio de las criaturas, por medio de los demonios o directamente por mí. ¿Qué será por los demonios? Por las criaturas creo que es sencillo entenderlo, ¿no? ¿Y por los demonios? Entraría, pero dice que las tentaciones, pero vamos a decir que sí para que no haya problema. Pero cosas del demonio, ¿nunca han oído una palabra que se llama, que es vejaciones? ¿Qué son las vejaciones? Humillaciones es ataque, un ataque a la persona. El demonio ataca a la persona. ¿De qué manera ataca? Las más comunes, pensamientos obsesivos. El más común de los pensamientos obsesivos, los celos. ¿Sí? ¿Qué hace una persona celosa? ¿Qué no hace, verdad? O sea, todo el santo día está pensando en que lo están engañando, en cómo cuidar lo que considera suyo. Y el pensamiento de Dios en ningún lado. ¿Mandé? ¿Depresiones? Bueno, eso es consecuencia de la soberbia. La depresión es una consecuencia de la soberbia humana, no es una enfermedad. ¿No se han dado cuenta que las depresiones han aumentado en cantidad en los últimos tiempos? ¿Mandé? Por eso, pero con las depresiones, esto es importante porque el mundo nos la presenta como enfermedad. Y resulta que es una enfermedad que va en aumento en la época actual. ¿Cuál será la causa? La ausencia de Dios, o sea, eso es totalmente normal.
el origen de todos los males del ser humano es la ausencia de Dios, pero en modo humano, la soberbia. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué me hacen esto a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué las cosas suceden como están sucediendo para mí, que soy tan bueno, que soy tan maravilloso? ¿Sí? Es a mí, siempre a mí. Eso es soberbia. Ataques del demonio, vejaciones del demonio del mundo. Habrán sabido, habrán visto o habrán sufrido en ustedes mismos de repente crisis, vamos a poner financieras, y que la persona se viene y queda prácticamente en ruinas. ¿Sí lo han sabido? Y personas que sucede en personas que normalmente son buenas, que son trabajadores, no que sean flojos ni nada, sino personas que realmente hacen las cosas bien. Y esto sucede mucho más con personas que deciden entregarse a Dios. Y ahora viene el susto, porque en la persona que decide vivir en la divina voluntad le empieza a ir como en feria. No sé, a ver, veo cabecitas que te hacen así, pero ¿es en serio? Así es. Es el demonio que está rabioso, furioso porque ustedes quieren entrar en la divina voluntad y a ver cómo los ataca. Pero ¿se acuerdan de aquellas palabras que Jesús le dice a Luisa cuando la va a poner en batalla con el demonio? Que le dice, mi amor quiere purificarte del todo y no hay otra manera que ponerte en batalla con el enemigo. Al rato lo explicamos un poco más. Entonces, no importa de dónde vengan, y a veces vienen directamente de Dios. Pensamos que Dios es como la mar de bondad, y es cierto. Pero a veces la bondad tiene que apretar un poquito. Igual que la mamá, cuando el niño se está saliendo de su huacal, tiene que apretar un poquito, ¿sí? Como con un pellizco, ¿se acuerdan? Bueno, creo que ahora ya no dan pellizcos, pero antes, híjole, un pellizquito por aquí, un pellizquito por allá. Y eso la mamá lo haría a la mala, lo hacía porque ama a su hijo y porque quiere que se comporte. Y a veces Dios dice, ay, se está saliendo, y duro con él. A veces son de Dios mismo, pero siempre, siempre lleva el amor por delante. Pero yo no veo el amor de Dios y por lo tanto veo el problema. Y entonces yo ya me decidí a vivir de divina voluntad y le digo, Señor, quiero vivir de tu voluntad. Y Jesús me dice, ¿de veras? Sí, Señor, mira, en serio, a lo macho, como los Altos de Jalisco. Yo soy de los Altos de Jalisco y que me echen a cualquiera. Órale, ahí voy. Y resulta que de repente le empieza a ir como en feria a aquella persona. Y entonces corre con Jesús y le dice, oye, ¿qué pasó, mano? Yo me quiero entregar a tu voluntad, mira, aquí estoy y tú me permites esto, no la mueles. Bueno, eso en buenas palabras, no la friegues, man. Me estás dando en la torre, o sea, en la cabeza. Me estás quitando todo lo bueno, ¿qué no te das cuenta que no puedo vivir en tu voluntad con todo esto que me estás dando? ¿Qué dirá Jesús? Jesús dice unas palabras preciosas, a mí me encantan, porque dice, ¿cuántos hay que después de haberme pedido que yo llegara a la santidad, yo proporciono todo?
proporciono gracias, proporciono dones, conocimiento, sufrimiento, penas, pero a la hora de la hora se echan para atrás. ¿Qué dijo? Se rajan. Creo que lo entendemos mejor así, ¿no? Se rajan. Bola de rajones. Se oye feo, pero esa es la verdad. Somos una punta de rajones. ¿Por qué no aguantamos? ¿Por qué no tomamos todo esto como un amor de Dios y lo vivo en su voluntad? Y esa será la mejor manera de resolver el problema. No es pidiendo, es aguantando. No es rogando que me lo quiten, es diciéndole, Señor, aquí estoy y dale duro y voy a poner tu voluntad en cada acto que yo haga sufriendo esto. Eso no quiere decir colgar una hamaca en el árbol del jardín de enfrente e irme a rascar la barriga en el árbol. Eso quiere decir, Señor, voy a hacer lo que tengo que hacer, pero la decisión y el quitarme esto o no es tuyo. Y pongo tu voluntad a sufrir esto que me está pasando. Le voy a dar vida a tu voluntad en esto que estoy sufriendo. ¿Dudas? Jesús. Nunca hemos oído un relato de la pasión de Jesús donde Jesús diga, ay, estos condenados me están matando. Es que es injusto lo que me están haciendo. Óyeme tal por cual, ¿por qué me pegas? ¿Lo han oído? ¿Qué hacía Jesús? Y todavía se atreve a decirle a las mujeres que lloran, ¿se acuerdan? No lloren por mí, lloren por sus hijos. Yo estoy feliz, estoy triunfando. Ellos son los que se están muriendo. ¿Y quiénes eran los hijos de esas mujeres? Los que estaban allá atrás aplaudiendo la pasión de Jesús. Esos eran los hijos de esas mujeres. Lloren por ellos, porque ellos son los que se van a condenar, no yo. ¿Lo hacemos? Como que ya hay muchas preguntas, ¿no? Por eso quiero que a ojos cerrados te estés entre mis brazos, sin mirar ni investigar esto o aquello, fiándote enteramente de mí y dejándome obrar libremente. Si en cambio quieres hacer lo contrario, llegarás a lo opuesto de lo que quiero hacer de ti. Curioso, ¿no? Si quieres hacer lo contrario, ¿qué quiere decir eso? Tratar de poner remedio por mis propios medios. Tratar de buscar una salida con mis propias, con mi voluntad. ¿Que acaso no confías en Dios? Todo mundo decimos que sí, ¿verdad? ¿Confían en Dios? Por supuesto que confío en Dios. Vamos a poner un ejemplo. Creo que ya lo hemos dicho en algunas ocasiones. Los llevan a una alberca techada, los llevan en la noche. No hay luz, apagan todo, los suben al trampolín de 10 metros, les quitan su ropita, les ponen su trajecito de baño, les vendan los ojos, les dan vueltas para marearlos como en la piñata y los ponen en la orilla del trampolín y ahí los dejan. Y está uno así con el mareo y siente uno con la punta de los dedos que ya no hay piso, dice uno, en la torre. Y de repente una vocecita allá abajo que dice, ¡aviéntate!
Y dice uno, ¿qué? Aviéntate, aquí te cacho. No, hombre, qué bárbaro. Aviéntate, me salen como garras de león y clavo las uñas en el concreto y digo, de aquí no me mueven, man. Y otra vez la voz, aviéntate, soy Jesús. Y dice uno, y yo soy Pedro. ¿Y cuál, perdón, cuál problema? ¿Se dan cuenta de lo que estoy queriendo decir? Eso es la confianza que Jesús nos pide. Aviéntate. ¿Conozco la voz de Jesús? Sí. ¿Conozco quién es Jesús? Sí. ¿Sé que va a cumplirme? Sí. Entonces, ¿qué hago? Me aviento, aunque me cache al segundo bote. ¿De acuerdo? El problema es que no confiamos, no creemos y estamos exactamente igual. Estamos en un trampolín de 10 metros, estamos a oscuras, no tenemos la menor idea de quién me está hablando, por supuesto que no me aviento. Eso es lo que hacemos todos los días con Dios. Eso es lo que Dios me pide, me grita y yo le digo, no, estás loco. Y en el mejor de los casos me pasa lo que le pasó a Pedro. ¿Se acuerdan qué le pasó a Pedro? Pedro era un hombre impetuoso, de eso, también era de los Altos de Jalisco. Era machote como el solo, el Señor. Y ve a su maestro en el mar y dice, maestro, si eres tú, fíjense bien lo que dice, si eres tú, o sea, no lo reconoce. Entonces lo pone como decir, bueno, si eres tú, mándame ir a ti. Y Jesús le dice, sí, hombre, come on, come. ¿Sí? Y el otro luego, por lo mismo que es de los Altos de Jalisco, ha de haber dicho, ya lo dije, están estos atrás, me aviento. Se para en el agua y de repente voltea y dice, ¿y yo qué diablos estoy haciendo aquí? Este no es mi medio, este no es donde yo me desarrollo. Y voltea a ver a Jesús y dice, ¿y qué tal si no es? Y en el momento que dice, ¿qué tal si no es? Eso es lo que le pasó a Jesús, eso es lo que nos pasa a nosotros todos los días. ¿Confiamos en Dios? Claro que confío en Dios. Señor, si es tu voluntad, ahí voy. Y a la hora que me bajo y empiezo a sentir el tambaleo del mundo que me arrastra, digo, ay no, este no ha de ser Dios, este ha de ser el demonio, es el chanclas. Y bolas para el fondo. No sé si se entiende lo que estoy queriendo decir. Estoy queriendo poner en hechos concretos lo que se necesita para llegar a entrar a la divina voluntad. Para entrar, no para vivir, para entrar. Si yo digo que vivo en la divina voluntad y me he respondido a estos cuestionamientos con un no, por favor, olvídense de que vivimos en la divina voluntad. Entonces, en vez de leer el 36, me voy a regresar a leer el 1 y a vivir el 1. Y una vez que lo viva, ahora sí váyanse al 36, al 24, al 32, al que quieran. No lo van a lograr porque van en desorden, pero bueno, ya están cuando menos adentro. ¿Se entiende? Llegarás a lo opuesto de lo que quiero hacer de ti. Respecto a las criaturas, usa un profundo silencio. Híjole, qué difícil. Si padecemos de hemorragia verbal, ¿no se han fijado? Nos salen palabras, pero hasta por debajo de la axila. Dice, sé benigna y dócil con todos.
Peor todavía, dócil. No, eso es un vicio. Haz que tu vida, tu respiro, tus pensamientos y afectos sean continuos actos de reparación que aplaquen mi justicia, ofreciéndome también las molestias que te dan las criaturas, que no serán pocas. Se lo advierte para que no después le diga, oye, tú no me dijiste. En otra lectura dice, encontrándome en mi habitual estado, el bendito Jesús no venía y yo estaba pensando entre mí cuál sería el acto más bello y más acepto a nuestro Señor que pudiese más fácilmente inducirlo a venir. El dolor de las propias culpas o la resignación. Mientras estaba en esto, en cuanto ha venido, me ha dicho, ¿qué creen ustedes que sea más agradable a Dios? ¿La resignación? ¿El dolor de las culpas? A ver, el dolor de las culpas. Vamos a hablar desde la divina voluntad, ¿de acuerdo? El dolor de las culpas, lo único que hace es ensuciarme más en la culpa. ¿Sí estarían de acuerdo? Cuando yo me duelo de una culpa es que estoy recordando la culpa. Y al recordar la culpa, estoy reviviendo el placer que me ocasionó la culpa. Y aunque diga, ay, qué bárbaro, pero ¿cómo pude hacer esto? No me quita el hecho de que me estoy sumergiendo nuevamente en la culpa. Y Jesús se lo dice a Luisa. Le dice, las culpas pasadas que han sido confesadas, que han sido perdonadas, no existen. Entonces no te duelas. Y aparte, tu dolor no es suficiente. Por eso es que en el libro 1, Jesús le tiene que llegar a dar el dolor de él por las culpas. Y ahora sí entramos en un verdadero, ¿cómo diríamos? Una verdadera plano de conocimiento de lo que es mi culpa. Porque al momento que Él me participe de su dolor por mis pecados, en ese momento voy a entender exactamente qué es lo que yo hice. Hablemos un poquito de todo lo que hemos hecho en la vida. No hay culpa mía que no haya sido hecha por agrado. Por lo tanto, cuando yo me duelo, siempre es en la medida que yo considero el pecado, hasta dónde llegué, según yo, de pecar y de ofender a Dios. Pero eso no es la realidad. La realidad es lo que Jesús tuvo que sufrir por ese pecado. Entonces tratemos de tener el dolor de Jesús o pedirle a Jesús que nos participe de su dolor de los pecados. Entonces le dice Jesús, hija, el acto más bello y que más me agrada es el abandono en mi voluntad, pero tanto que no se recuerde que existe el propio ser, sino que todo para ella sea el divino querer. Si bien el dolor de las propias culpas es bueno y laudable, pero no destruye el propio ser. En cambio, el abandonarse del todo en mi voluntad destruye el propio ser y readquiere el ser divino.
En la medida que yo penetre en esta divina voluntad, voy a empezar a adquirir en mí lo que Jesús tiene. Y esa es la manera en que Él me va a comunicar el dolor de los pecados que Él sintió. Y ya no va a ser nada más por los míos, sino voy a sentir el dolor de los pecados de toda la humanidad repercutiendo en Jesús. Y ahora me voy a doler no por mis pecados nada más, sino me voy a doler por los pecados de toda la humanidad. Y voy a empezar a hacer mis primeros actos en la divina voluntad, que es tomar sobre de mí todo lo que toda la humanidad le hace. Y voy a empezar a reparar por toda la humanidad. Dice, el abandonarse del todo en mi voluntad destruye el propio ser y readquiere el ser divino. Entonces, el alma, con abandonarse en mi voluntad, me da más honor, porque me da todo lo que yo puedo exigir de la criatura. Y vengo a readquirir en mí lo que de mí había salido. Y el alma readquiere lo único que debería readquirir, a Dios, con todos los bienes que el mismo Dios posee. Solo que hasta que el alma está del todo en la voluntad de Dios, readquiere a Dios, y si se sale de mi voluntad, readquiere su propio ser junto con todos los males de la corrompida naturaleza. Es 8.1. El dolor de los pecados no destruye mi ser. Dice, estaba pensativa acerca de por qué mi dulce Jesús no venía y decía entre mí, ¿quién sabe qué habrá de mal en mi interior? Que Jesús, para no desagradarse, se oculta. Y Él, moviéndose en mi interior, me ha dicho, hija mía, la señal de que no hay nada de mal y que el interior del alma está todo lleno de Dios, es que nada le haya quedado que no sea todo mío. Y que en todo lo que pueda suceder dentro y fuera de ella, no siente más gusto de nada, sino que su gusto es solo por mí y de mí. Y no solo de las cosas profanas o indiferentes. Y aquí sí nos metimos ahora sí hasta la cocina. Y les va a pegar a todos. Consta que se los advierto. No solo de las cosas profanas o indiferentes, sino aún de cosas santas, de personas piadosas, de funciones, de músicas, etc. Todo para ella es frío, indiferente y como cosas que no le pertenecen. Ya no está hablando nada más de la parte exterior, de la parte material, ahora está hablando de nuestras devociones. Ahora está hablando de mi comportamiento hacia Él, pero un comportamiento que se basa en voluntad humana. Todo lo que hemos hecho hasta ahora, todo lo que me llama la atención hasta ahora, son cosas humanas. No son malas, pero no son lo que Dios quiere. No es que X devoción o X espiritualidad sea nociva. Es buena, pero buena para acercarme a Dios desde la voluntad humana, no para adquirir la voluntad divina, no para adquirir esta unidad con Dios, que es lo que Dios quiere ahora. Cosas santas, santas. Personas piadosas,
¿A qué se referirá? Ay, es que el padrecito Pancho que vive en tal... No, hombre, ese padrecito es... ¡Wow! Ese sí, yo nada más me confieso con él. Yo voy a la misa que dice el padre Juan porque es... No, el de la basílica, él sí sabe decir misa. No, yo estoy en los grupos de oración del padre fulano de tal. Es que con él se eleva uno hasta el cielo. Sí, alguna semejanza con algo real, digo, es pura casualidad. No estamos diciendo nada en concreto. Personas piadosas, no hombre, es que mi comadre tiene un cenáculo. Cosas maravillosas suceden cuando nos reunimos ahí. No, ahí pasan milagros cada vez que nos reunimos. Por favor, sáquenla. Mandé. O sea, sí, dígame. Por ejemplo, en la adoración nocturna, yo he leído en un libro que a Dios le gusta la contemplación, o ¿cómo se llama la oración? Que es en silencio. Y a veces pienso que en la adoración nocturna, todas a una misma voz, unas más grandes, otras más fuertes, otras más carrereadas y eso. Y como que no se me hace agradable esta oración a Dios. Bueno, qué bueno, porque no está diciendo que en la adoración nocturna, o sea, que es mucho el bullicio, ¿sí? Y que a Dios le gusta más el recogimiento, en pocas palabras. ¿Qué diríamos si hablamos de la renovación en el Espíritu Santo? ¡Wow! Bueno, ya nos metimos en particularidades, perdón. No, ¿a Dios le gusta el recogimiento? Por supuesto que sí, pero no era ese el punto. Vamos a tomar, ¿mande? Bueno, vamos a tomar la adoración nocturna. En la adoración nocturna, ¿a quién vamos a adorar? A Jesús. ¿Qué vamos a hacer ahí? A pedir por todos desde su voluntad humana. ¿A qué más? A ver, ¿qué es adoración en la divina voluntad? Adoración, la verdadera adoración en la divina voluntad, ¿cuál es? Unidad de obras, unidad de obras. La verdadera adoración, el modelo es la Trinidad Sacrosanta. Y yo no me imagino a la Trinidad adorándose a modo humano. El Padre adorando al Hijo y el Hijo adorando al Espíritu Santo y el Espíritu Santo adorándolos a los dos restantes. No, es unidad de obras. Esa es la verdadera adoración. Claro, esto es en la divina voluntad. Pero ahora nosotros vamos a tratar de hacer una adoración hoy. Y entonces van a decir, este está loco. Por un lado dice una cosa y por otro lado hace otra. Lo primero que debemos entender es que Jesús se queda en la hostia con una finalidad. ¿Qué finalidad? Preparar a las criaturas para la venida de su reino. Esa es la finalidad que Dios tiene, que Jesús tiene de haberse quedado en la hostia. A Jesús, lo voy a decir con mis palabras, ya saben, ya me van conociendo, ¿verdad? Que soy medio desparpajado. A Jesús lo último que se le hubiera ocurrido es que iba a tener enfrente a 10, 20, 50, 100 personas, todas adorándolo a modo humano.
¿Que no se han dado cuenta que Jesús es un prisionero en la hostia? ¿No se han dado cuenta que Jesús está prisionero sufriendo su pasión en la hostia? ¿Qué querrá Jesús? ¿Para qué se habrá quedado en la hostia? Para que yo vaya a liberarlo, para que yo vaya y le diga, Señor, ya no estés ahí, ahora ven a mí. Ven a mí. Esa es la finalidad de la Eucaristía, recibirlo, liberarlo. Lo único malo es que lo hemos hecho siempre con voluntad humana. Por eso es que la presencia real de Jesús en mí dura 15 minutos, en el mejor de los casos. Porque antes se disuelve la especie y la vida real de Jesús se va. Porque no encuentra una voluntad en él que lo acepte, porque no encuentra sus actos, y si no encuentra sus actos no puede desarrollar su vida. Así que o encuentra en mí a su voluntad y sus actos, o no se queda. Me deja la gracia, que son los efectos de la vida divina, pero no me deja su presencia real. Entonces, ¿a Jesús le agrada que lo vayamos a adorar? Pues sí, pero desde la voluntad humana. Pero cuando ya tenemos esta conciencia de lo que es, ahora lo voy a ir a adorar, pero lo voy a ir a adorar como Él quiere ser adorado, compartiendo sus obras. Al rato lo vamos a ver. Al rato vamos a ver qué es esto de compartir sus obras. Y esa es la verdadera adoración, esa es la adoración de la Virgen. Compartir las obras de Dios. Entonces, algo que es importante, a Dios se le invoca en el silencio, en el recogimiento, no en el bullicio. Eso también dicho por Jesús. O sea, a Dios se le puede invocar en cualquier momento, pero el recogimiento es más favorable, porque en el bullicio, dice Jesús, necesitarían ser gigantes en la parte espiritual para no que el bullicio no los distraiga. Y eso es si estamos dentro de un lugar donde hay bullicio. Pero si el bullicio lo hago yo, perdonen, pero ahí ya me dispersé totalmente y ya no se puede. ¿De acuerdo? La señal de que no hay nada de mal y que el interior del alma está todo lleno de Dios es que nada le haya quedado que no sea todo mío. Esto hay que repetirlo y lo repetiríamos 1000 veces. Y que en todo lo que pueda suceder dentro y fuera de ella no sienta más gusto de nada, sino que su gusto es solo por mí y de mí, y no solo de las cosas profanas o indiferentes, sino aún de cosas santas, de personas piadosas, de funciones, no de función de muerto, sino de funciones. ¿Cuáles son las funciones? El lugar exclusivo para las manifestaciones humanas. Bueno, esto que está diciendo es muy cierto, pero no es lo que está aquí. Pero sí quiero ratificar eso que usted dice, porque Jesús lo dice. En María Valtorta, otra vez va el comercial. Bueno, no es comercial porque no gano nada con esto, pero el que no lea María Valtorta
nunca entenderá divina voluntad. Eso que quede muy claro. El que no tenga el conocimiento de María Valtorta, no es posible vivir la divina voluntad, porque no tiene el conocimiento del Jesús exterior, del Jesús humano, porque no tiene toda la doctrina que Jesús dejó. No somos Luisa Picarreta para tener a un Jesús durante 64 años pegado a mí. Entonces, a ese Jesús que Luisa conoció personalmente, yo lo tengo que conocer a través de revelaciones de Él. Y una revelación que Jesús dice que hará un gran bien a toda su iglesia regenerada, es la obra que le dictó a María Valtorta. Y su iglesia regenerada es la divina voluntad. Es esta iglesia que viene después de todo lo que tenga que pasar. ¿De acuerdo? Y en esa obra está Jesús en la sinagoga, predica Jesús y al final le aplauden. Y inmediatamente casi les grita y le dice, silencio. Este recinto es la casa de mi Padre y es para oración. Aquí no se aplaude. Lo malo es que tenemos una distorsión y ahora la iglesia la misa es simplemente una función más. Ya no es el sacrificio de Cristo. Ya no es el lugar donde vamos a encontrarnos con un Jesús. Ahora es el lugar donde vamos a encontrarnos con mis cuates, con mi familia. Entonces estamos totalmente de acuerdo con eso. Pero estas funciones son cosas diferentes. Es lo que estamos acostumbrados a hacer en determinadas fiestas parroquiales, determinado tipo de misas que son muy, ¿cómo diríamos?, llamativas, en determinados actos que son muy llamativos también, sobre todo en épocas muy específicas, como sería Semana Santa. A eso es a lo que se está refiriendo aquí, funciones. Músicas. No música de, oye, ¿qué música eres? No. O sea, todo lo que no sea de Dios. Y lo que no sea de Dios, o sea, a veces nos parece absurdo que estemos hablando de que esto no sea de Dios. Perdónenme, pero es Jesús el que Si hay alguna queja cuando lleguen al cielo, preguntan por Jesús y sacan cita con él y le dicen, oye, en los escritos de Luisa te equivocaste. Yo pertenezco a una iglesia que es la católica. Yo estoy atenido a lo que los dirigentes de esta iglesia digan, me guste o no me guste. Entonces, si la iglesia católica, la única iglesia católica, me dice que debo dar la paz, pues doy la paz. ¿Por qué? Porque si digo que no y empiezo a decir, ay, no, ¿qué es esto? Y se paran y me estoy poniendo como centro de moralidad. Y perdónenme, pero no nos han titulado de centros de moralidad. Yo sigo lo que la iglesia me dice que siga y que haga. Y esto es necesario entenderlo en todos los sentidos. Mi iglesia es mi iglesia, la fundada por Cristo, y que Cristo dijo, nunca te dejaré, estaré hasta el final contigo. ¿Se acuerdan? Si Jesús está con mi iglesia y lo permite, perdónenme, pero yo me atengo a mi iglesia, me guste o no me guste. Volvemos al tema. No debemos hacer cosas que se salgan de lo que la iglesia permite.
Porque entonces yo estoy poniendo en entredicho a mi iglesia. ¿De acuerdo? Entonces es con mi iglesia. Y Jesús lo dejó perfectamente marcado. Y el que no lo quiera entender, que no lo entienda. Pero debe de oír cuando menos que está mal. Porque llegan los apóstoles con él y le dicen, oye, los escribas y los fariseos se han sentado sobre la cátedra de Moisés. ¿Qué quiere decir? Están poniendo sus propias reglas sobre las reglas que Dios le dio a Moisés. ¿Y qué les dice Jesús? Hagan lo que les dicen, pero no los imiten. Hagan lo que les dicen, pero no los imiten. Yo no tengo por qué buscar una modificación de lo que mi iglesia dice, porque no me siento a gusto con lo que mi iglesia hace. Perdón, pero estoy siendo herético. Estoy empezando un cisma dentro de mí. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Estoy haciendo un cisma dentro de mí. Aunque la iglesia acepte determinadas cosas. Porque hemos dicho y hemos repetido en todos lados, una cosa es aceptar y otra cosa es tolerar. Son dos cosas diferentes. Lo que la iglesia tolera no es lo que la iglesia es tolerado. ¿De acuerdo? Lo que la iglesia acepta, eso es lo que la iglesia hace. Y si yo veo a la iglesia que hace una cosa y en otro lado hacen otra, entonces yo digo, bueno, ¿cuál de las dos es la buena? ¿Cuál de las dos? Esta. Aunque la iglesia acepte esto, o sea, aunque la iglesia lo tolere, pero esta es mi iglesia y mi deber como católico, mi deber como seguidor de Jesús, mi deber como hijo de la divina voluntad es meterme en mi iglesia. Luisa Picarreta nunca se fue de su iglesia. Nunca renegó de la misa que le iban a decir a su cama. Nunca le dijo al obispo o al sacerdote, ay no, fíjate que no, que venga fulano. No, aceptó. Entonces debemos entender, por favor, que es mi iglesia. Que el Papa Francisco no me gusta, no me importa, ni a Jesús le importa mi opinión. Mientras Jesús mantenga al Papa Francisco en su lugar, para mí sigue siendo el Papa Francisco. Que dice barbaridad y media, que la diga. Que hace, que haga lo que se le pegue su regalada gana, ya se las verá con Jesús. Pero mientras Jesús no descalifique al Papa Francisco, yo me quedo con el Papa Francisco. No sé si estén de acuerdo. ¿Cómo? Por supuesto, a ellos más. A ellos más.